got something that might interest you. Este vídeo, gente, seguramente sea muy distinto de lo que estés acostumbrado a ver en el canal si eres un suscriptor o suscriptora recurrente. Y todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de José Ignacio, el cual pues gracias a su teoría, ya que todo lo que hay en este vídeo pues simplemente pues es mi participación y algunos datos complementarios y el crédito es prácticamente mayoritario a él. Además de que os he dejado pues enlaces cercanos a él en la descripción del canal, así como su Twitter, y quiero que vayáis a seguirle porque es una persona que sabe muchísimo de SNK. De hecho, podría decir que incluso sabe más que yo porque ha predicho situaciones que yo no me habría adelantado tanto. Y prácticamente todo lo que hay aquí es mérito suyo y me he limitado pues simplemente a comprimir todos estos datos y solamente formar una parte para crear lo que sería este vídeo. Tened en cuenta que hay una gran cantidad de spoilers y todo lo que vais a ver aquí es una especie de hipótesis, así que tened en cuenta de que tendríais que escuchar desde el principio hasta el final del vídeo para comprender todos los datos. Esta es la teoría final, por el hecho de que con esta teoría se te dan todas y cada una de las respuestas de la trama totalmente explicadas. No es una teoría simplemente común que ya hayamos hecho anteriormente. No, esta es una teoría que puede desvelar completamente la trama. Así que, gente, aquí os la dejo. Para hacer un poco más sencillo lo que sería esta narrativa, he dividido lo que sería la teoría en distintas etapas para que cada persona, si tiene una pregunta en cuestión, se señale directamente sobre la etapa. Vamos directamente con la primera, el mundo caótico. Vamos a centrarnos en lo que sería un mundo completamente distinto del que estamos conociendo, algo diferente de SNK, pero que está totalmente relacionado con esto. Aquí en este punto tendríamos a una Ymir Fritz de 4 años, la cual estaría viviendo unos horrores totalmente inexplicables. En ese momento es cuando el padre de ella decide utilizar a su propia hija con el fin de cambiar la historia y salvar a toda la humanidad. La etapa 2, enviada a lo desconocido, continúa desde el mismo instante. Tendríamos que Ymir Fritz ha llegado a lo que sería un mundo totalmente desconocido y hostil con apenas 4 años de edad. La diferencia es que ella ha obtenido el poder misterioso y extraño de su padre, pero aún así está perdida, abandonada, desolada, sin saber qué hacer en una completa agonía lenta psicológica. La etapa 3, la nueva familia, se acerca más a lo que sería la cronología de lo que conocemos en la serie, ya que aquí es cuando aparecieron lo que conocemos nosotros como la familia Fritz, aunque quizás no tuvieran exactamente ese nombre, pero lo que sí sabemos es que estos se quedaron maravillados completamente con el poder de la pequeña, viéndola prácticamente como una bendición entregada por Dios. Gracias a este poder, el cual sería conocido como el poder de los titanes, estos pudieron hacer milagros, y de esta manera lo que sería el nuevo imperio eldiano había nacido y sus planes habían comenzado. La cuarta etapa, engañada, ya nos pone un poco más al hecho de lo que vimos en el ending 3 de la season. Tengamos en cuenta lo siguiente, el imperio eldiano estaba creciendo y expandiéndose gracias al poder de Ymir Fritz, el cual era un titán completamente distinto de todos los que se nos ha mostrado en la serie, ya que ella era quien tenía el poder del titán original antes de que éste se dividiera en el futuro. Pero las cosas no marchaban bien. Tengamos en cuenta que la niña fue creciendo y ya tenía pues unos 12 años en estos momentos, pero el mal no tardaba en conspirar y desde las sombras ya se nos dio a entender que esta pobre chica solamente había sido utilizada, prácticamente no tenía ningún valor ahora mismo. La quinta etapa quizás sea algo bastante cruel y turbio, sobre todo para las personas más sensibles. A partir de este punto, ya podemos ver cómo Ymir prácticamente recapituló toda su existencia, naciendo en un mundo completamente hostil, siendo enviada a otro lugar en contra de su propia voluntad.
siendo maldecida con el poder de su padre, para luego más adelante ser utilizado por la familia Fritz. Y así fue como básicamente ella, sin poder hacer nada, su cuerpo fue totalmente utilizado para un ritual, uno que se creía que serviría para extraer el poder de su interior, y así fue como practicaron el canibalismo con ella, y la familia Fritz despedazó su cuerpo en 9, y estos 9 fragmentos fueron devorados por otros 9. De esta manera, estos obtuvieron en sí la herencia genética de Ymir Fritz, en la cual se le dio ese apellido para no, digamos, alterar lo que sería la historia y que de esta manera no se viera la cruel sanguinaria que había hecho el Imperio Eldiano. Pero aún así, aunque estos se sentían maravillados por tener un poder que los hacía prácticamente comparables a Dios, al final todos estaban maldecidos para no vivir más de la edad que vivió ella. 13 años, siendo la edad con la que fue asesinada y la edad en la que después de 13 años más de tu vida morirías. La etapa 6, atrapada en el infinito, nos señalaría más lo que sería la tortura eterna que estaría sufriendo esta niña, ya que no ha sido amada en realidad por su familia, porque simplemente fue utilizada para un plan que ni ella misma estaba preparada ni capacitada. Y tras llegar y ser rodeada de falsa felicidad, aún así solamente fue engañada y utilizada, y al final acabó siendo esclavizada y condenada en su propia dimensión y realidad. Ya nos iríamos, gente, a la última etapa, 2000 años después. Aquí es cuando ya los hechos más prudentes y presentes de la serie ya han tomado más sentido, como el rey Khal, que consiguió descubrir toda esta verdad y las atrocidades del imperio de sus antecesores, con lo cual prefirió condenar a su propia raza como crímenes por los pecados que habían cometido en el pasado, huyendo y simplemente salvando unos cuantos, creyendo que de esa manera todo podía quedar en paz, utilizando murallas para evitar que su propia raza se extinguiera. Sin embargo, el padre de Ymir Fritz todavía vio su sufrimiento gracias a los caminos, y así, con el titán de ataque consiguió avanzar hasta llegar a Eren Kruger, cuyo propósito era dejar un mensaje en el futuro para Eren Jaeger, y que prácticamente cumpliese lo que él no pudo hacer: liberar a su hija. Bien, después de que hayas oído lo que sería todo este relato bastante trágico que nos explicaría el origen auténtico del Shingeki no Kyojin, vamos a centrarnos en las preguntas que seguramente tengáis en cuenta después de haber oído este relato, y son las que más o menos os he respondido aquí. Si tenéis alguna distinta, por favor dejadla en comentarios y tanto yo como José Ignacio os las responderemos sin problema, o ya se podrán poner en una parte 2. La primera sería: ¿quiénes fueron los padres de Ymir Fritz? Bien, vamos con las revelaciones ya más fuertes. El padre es el demonio de la tierra conocido como Eren Jaeger en ese mundo temporal, mientras que la madre es la diosa Historia Reis. Ellos son los padres auténticos de Ymir Fritz, la cual estaban en otra realidad distinta y que enviaron a su hija con el objetivo de que todo cambiara. Pero, al final, todo terminó en un mismo fracaso y quizás el multiverso signifique que todo esto se haya hecho una y otra vez. Y es ahora cuando Eren Jaeger puede cambiar directamente lo que sería esta cruda historia. Bien, nos iríamos con la segunda cuestión, que es: ¿cuál es el verdadero nombre? Bueno, si nos ceñimos a lo que serían los apellidos originales, el nombre auténtico de Ymir Fritz es Ymir Jaeger Reis, la cual fue rebautizada más adelante como Ymir Fritz, y más adelante en algunos libros como Krista. Todo esto es curioso, ya que en cierta manera Historia utilizó el falso nombre que en cierta manera se le asoció a Ymir, siendo un simbolismo bastante grande tanto en el presente como en el futuro. Además de que tendría bastante sentido de que, si Historia tuviese una hija, le pusiera el mismo nombre de la persona que más ha significado para ella en su vida: Ymir, la portadora del titán mandíbula. La tercera cuestión sería: ¿por qué Eren Jaeger envió a su hija? Bueno, podríamos ceñirnos a que Eren tenía poder, pero no tenía el suficiente para poder salvar a todos, y quizás ya era demasiado tarde. Al menos en lo que podemos saber, Eren Jaeger entregó una especie de poder que sería el poder original de los titanes a su propia hija.
pero hay que tener en cuenta que no se conocen apenas datos de esto porque es demasiado hipotético. Entonces simplemente ciñamos a que Eren fracasó y que los únicos supervivientes de ese mundo fueron Eren, Historia y su hija de 4 años. Viendo las decisiones y el tiempo, más los recuerdos del capítulo último del manga, podríamos suponer que Eren no tenía más remedio y que tomó una de las decisiones que jamás tomaría en su línea actual: sacrificar a su hija por intentar hacer lo que él jamás pudo hacer. El significado de la frase de Eren Kruger: bueno, hay que tener en cuenta que esta frase está dicha en realidad por el alma o la voluntad del padre de Ymir, es decir, del Eren Jaeger, que sería el demonio de la tierra de la otra dimensión. Es decir, el Eren que condenó a su propia hija es la que está intentando guiar a la versión alterna de él mismo para que pueda liberar. Bien, aquí vendría la pregunta que quizás os hayáis estado haciendo, que sería: ¿Eren ha sido el demonio de la tierra todo este tiempo? Bueno, tened en cuenta que en la historia se nos dice que a Ymir Fritz se le entregó lo que sería el poder, ¿vale? Es decir, el demonio de la tierra entregó sus poderes. Y esto no sería del todo erróneo, ya que en muchas referencias, incluso Willy Tybur señaló que Eren sería el demonio. Además de que muchas de las referencias, la forma de su titán, entre otras cosas, lo hacen idóneo para ser de estas capacidades y tener este sobrenombre. Pero tengamos en cuenta que al final Eren, que es la persona más libertadora que hemos podido ver, al final ha sido el que hizo la primera esclava de la serie y el que empezó todo esto, pero sin saber. Otra de las cuestiones sería: ¿este ciclo se repite infinitamente? Bueno, tengamos en cuenta que para que este ciclo se repita y se creen diferentes realidades, Eren e Historia deben seguir vivos y tener un bebé en un punto de su vida. Si no, si alguno de los dos fallece o ocurre alguna desgracia, técnicamente la historia se acabaría en ese punto. Y en lo que podríamos decir, no se crea otra línea temporal. La tercera cuestión, gente, sería sobre el bebé de Historia, Reis. Pues en cierta manera es la nueva Ymir Jaeger Reis. Lo que tenéis que tener en cuenta que en este momento existen dos Ymir Jaeger Reis o dos Ymir Fritz. Una la que estaría encerrada en los caminos, que representa lo que sería la primera, la que empezó todo esto, y luego estaría la nueva, que podría cumplir el nuevo ciclo. Y ya la última cuestión sería: ¿qué pasa con Mikasa, Armin y el resto? Pues en teoría se supone que Eren siempre falla, y si habéis escuchado el audio final y el vídeo que hice sobre ello, en teoría todo esto acaba de la peor manera y por ello este bebé debe volver a empezar el ciclo, a lo cual podría significar el final crudo que nos teníais a Llama, donde todos van a morir y Eren al final hará lo que no quería hacer y volverá a empezar la misma historia una y otra vez hasta que se cumpla un verdadero final correcto. Ya para finalizar, gente, como siempre, tenéis recomendaciones para el canal, vídeos que ver y entre otras cosas, y gente lo considero un vídeo muy importante porque me ha llevado bastante curro. Es uno de los pocos vídeos que me ha llevado al menos 3 días de edición, cuando normalmente suelo tardar unas pocas horas o a veces minutos dependiendo de lo que esté grabando. Y aquí os dejo con los últimos detalles y tened en cuenta que siempre puede haber más, pero estos son los más importantes que he señalado, y como siempre, cualquier duda será respondida al final del vídeo en vuestros comentarios. Las ropas de Historia de niña son similares a las de Ymir atrapada en la actualidad. El nombre de Krista, la falsa, y el de Ymir, su amiga, tienen una relación bastante estrecha. Eren e Historia son en cierta manera los ancestros del mundo de Shingeki no Kyojin y por ende los últimos en descender. Cuarto, el sueño de Eren son recuerdos de otra u otras realidades donde todo ha fracasado. La frase de Hace una familia que le dijo Eren Kruger a Grisa Jaeger en realidad era una frase dirigida hacia el propio Eren para que Ymir nazca. Las acciones de Zeke Jaeger en realidad son un contratiempo en el plan para salvar a Ymir Jaeger. Es posible que Eren fuese educado como Zeke y por eso falló. Si tenemos en cuenta que las acciones de Grisa pueden haber contribuido a que Eren nazca después de Zeke, significaría que el Eren que nosotros conocemos tenía su misma ideología. La maldición acorta 13 años porque es la edad en la que fue asesinada Ymir. Ymir en teoría jamás tuvo hijas, ya que con su edad era totalmente imposible. En su lugar fueron 3 niñas utilizadas con ese fin. Si te lo preguntas, es porque en el ending cuando se representa a las niñas, estas ya se ven bastante grandes, con lo cual es imposible que Ymir haya tenido prácticamente hijas con al menos 5 años de edad, lo cual es biológicamente imposible. Los eldianos y los marleyanos han sido sus ejecutores principales. Los 9 poderes vienen a raíz de que su cuerpo se desmembró y se devoraron 9 trozos. Y el título para ti en 2000 años es lo que significa la liberación final. Muy buenas, gente, y si has llegado hasta este vídeo hasta su final, enhorabuena. Hasta la próxima.